vamos a explicar cómo, cómo se hace un mapa conceptual. En general, pues el mapa conceptual es un tipo de esquema en el que se pueden organizar de manera eh, jerarquizada las relaciones entre, entre conceptos relacionados con una temática. Hay que tener como dos elementos en cuenta, ¿sí? La idea es no usar mm, explicaciones extensas, solo utilizamos conceptos que serían los términos que se refieren o que hacen parte de la- las categorías presentes en la temática y términos de enlace, que serían las palabras que nos ayudan a entender la relación entre los diferentes conceptos que vamos utilizando. La organización es jerarquizada en el sentido de que entre conceptos se dan una relación eh, de generalidad. ¿Sí? Hay, por ejemplo, en este caso que sencillo, digamos el concepto ser, ¿no? Ese concepto ser, digamos, es más general, por ejemplo, que el concepto organismo. Todo organismo hace parte o se encuentra incluido en el concepto ser. Además, eh, entre los organismos podríamos decir el concepto de vegetal y el otro concepto de animal. Ambos pertenecen al concepto de organismo. También podemos subdividir el concepto de vegetal, ¿sí? Por ejemplo, arbustos. Arbustos son vegetales y digamos flores. Y en el concepto animal lo podemos subdividir, por ejemplo, en mamífero, otro concepto que hace que pertenece al concepto animal podría ser peces, reptiles y bueno, así. Entonces, la idea es que el concepto más general, ¿sí? Siempre pues ocupa una posición superior. Y la idea es ir organizando esas relaciones de manera jerarquizada en el desarrollo de una temática. Entonces vamos a hacer el ejemplo eh, con un mapa conceptual sobre la filosofía antigua, algunos aspectos de la filosofía antigua. Los conceptos que usamos van dentro de cajas, ¿sí? Eh, digamos, por ejemplo, el concepto más general sería filosofía antigua. Entonces escribimos filosofía antigua, sería el concepto más general. Filosofía antigua. Listo. Vamos a identificar, digamos, los periodos de la filosofía antigua, ¿vale? Está formada por tres periodos, ¿sí? Digamos, podemos hacer acá primer periodo, segundo periodo, ya ponemos los nombres, y el tercer periodo, ¿sí? Entonces, el periodo presocrático, periodo clásico, periodo helenista. Esos tres pertenecen al concepto más general de filosofía antigua.
pero para establecer la relación ahí aparece el término de enlace, ¿no? Entonces, presocráticos, clásicos y helenista es para la filosofía antigua, periodos, periodos, ¿listo? Entonces ahí establecemos pues la relación y con una línea, así. Entonces ahí tenemos como el primer elemento, ¿sí? Podemos seguir eh, clasificando o desarrollando nuestro mapa conceptual, ¿sí? Podríamos plantear entonces, señalar, digamos, los filósofos pertenecientes a cada periodo. Entonces, eh, sacamos acá, vamos a sacarlo así. Y ponemos como término de enlace eh, filósofos, filósofos, y vamos a indicar como algunos pensadores que pertenecieron a cada periodo, filósofos. Sí, entonces, indiquemos algunos cuantos. Entonces, espere. Entonces, indiquemos, eh, digamos, tres de cada periodo. Listo, entonces ahí digamos tres filósofos que hayan pertenecido al periodo presocrático de la filosofía antigua. Entonces podemos poner a Pitágoras, podemos poner a Heráclito y podríamos poner a Parménides. Tres filósofos clásicos, podríamos poner Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles. Tres filósofos helenistas, podríamos poner a, no sé, Marco Aurelio, podríamos poner a eh, Pícuro y a Diógenes de Sinope. Diógenes. Entonces, la idea es más o menos ir en el mapa conceptual realizando esa esquematización, ¿sí? Esa es, digamos, ahí como una línea de desarrollo. Otra línea de desarrollo en este ejemplo que estamos haciendo, podríamos decir acá, eh, por ejemplo, vamos a referirnos a, sí, podríamos jugar con esto, digamos, como origen, ¿no? Origen de la filosofía antigua. Entonces, en ese origen podríamos relacionar, como habíamos explicado en clase, eh, dos categorías, dos categorías que pues nos ayudan a entender el origen de la filosofía, según pues según la historia de la cultura occidental, ¿vale? Entonces, en el origen pues ya conocemos que eh, mitos, mitos y logos son como
como dos formas de pensar que nos ayudan a comprender esa, ese origen de la filosofía. Y un elemento que también se podría usar es como mostrar la relación que hay entre estos dos conceptos, ¿no? Podemos jugar con unas flechitas y tratar de explicar esa relación. Y en ese sentido, la palabra transición explica esa relación que se da entre mitos y logos, el paso del uno al otro, para tratar de entender el origen de la filosofía. Puede seguir desarrollando su mapa conceptual. Entonces usted puede poner, por ejemplo, en el caso del logos y en el caso de eh, el mitos, ¿sí? Desarrollarlo y de pronto señalar cuáles son los aspectos que caracterizan a cada uno, ¿sí? Aspectos que caracterizan al mito y aspectos que caracterizan al logos. Entonces, podríamos sacar, bueno, tres o dos de cada modo de pensar. Entonces, listo, ahí podríamos decir con relación al mitos que, digamos, se basa habíamos dicho que se basa en ficciones. Además, esas ficciones suponen que la acción causal que explican los fenómenos que pues se persiguen entender eh, obedecen a la voluntad de seres sobrenaturales, sí, es un concepto ahí. Y además que eh, el fundamento de esas explicaciones basadas en la atribución a seres sobrenaturales de las acciones que pues eh, explican o dan sentido pues a esa visión mitológica, pues ellas se sustentan en últimas en una autoridad establecida. Con relación al logos, pues podríamos decir que se basa en la observación de la naturaleza. Además, en su inicio, eh, entiende o plantea a partir de esas eh, observaciones un modo de razonar y organizar las teorías basado en la especulación. Y dado que pues esa fuente de explicación tiene su fuente pues esa fuente de explicación tiene como su principio en la observación de naturaleza, pues el acceso es público, no se basa en la conexión con la divinidad de un líder específico. Entonces, más o menos, para la organización de un mapa conceptual, ese sería el ejercicio, ¿vale? Si notan, no hay explicaciones extensas. El mapa conceptual expresa un saber que pues ya se tiene y la idea es identificar términos, conceptos claves y utilizar términos de enlace, otras palabras, para pues ir articulando de una manera coherente esa relación conceptual que se da. Eh, Usted podría seguir desarrollándolo, pero pues ya para el caso de la explicación pensaría que queda. Muchas gracias.